Se instaló el invierno. Sí. Se fueron las ensaladas, digámoslo. Sí. Ya está. Obvio. Se fueron las ensaladas. Yo no te corto un tomate, ni un Nada, repollo, nada. ni te lavo Ay, una no las invito lechuga. a comer, ni loca. No las Taco invito a ya se comer. está cocinando para esta noche un guisito de lentejas, que es su especialidad. Yo me pregunto, ¿hay una comida uruguaya de invierno? ¿Existe la gastronomía uruguaya de invierno? Yo me pregunto y todas las vespertinas nos preguntamos eso. Por eso invitamos a Gustavo Laborde, antropólogo de la alimentación, para que nos desasne sobre este y otros temas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No sé si te voy a poder desasnar. ¿Cuáles son las comidas típicas de los uruguayos? ¿Hay una gastronomía uruguaya como hay en otras comunidades? Sí. ¿No? No sé, no, yo no lo tengo tan claro. Recién nombrabas los guisos de lentejas, por ejemplo. ¿Pero son ¿no? nuestros? ¿Podemos decir que son nuestros, típicamente? En que depende cómo vamos a conceptualizar lo nuestro, ¿no? ¿Es de raíz uruguayo o viene de otro lado? Lo tomamos prestado, digamos, ¿o no? El guiso de lentejas, bueno, las lentejas no son americanas, pero por ejemplo, hoy nombraban la feijoada, ¿no? La feijoada de los porotos son americanos. Pero la feijoada es brasileña. ¿Tampoco? Son comidas que... ¿Vos decís que nosotros somos parte de la creación de la feijoada? Yo lo que creo es que hay platos que son anteriores a las naciones. Claro. Entonces es como absurdo intentar atribuirle una nacionalidad a algunas preparaciones que son preexistentes. La feijoada, digamos que es el norte de Uruguay y el sur de Brasil, ¿o no? No, feijoada en realidad es en todo Brasil, ¿no? Los porotos son de América, en Europa no existían, se llevaron desde América y existen, o sea, en nuestro territorio, no sé exactamente si se han encontrado restos prehistóricos de consumo de poroto, pero estoy casi seguro que sí. O sea que el poroto, se prepare como se prepare, en realidad en toda América es parte de una cocina típica del lugar donde sí, esté. ahí está. Por ejemplo, los hervidos, que podrían ser todas las comidas de olla, son preparaciones universales. Es una gran familia que está distribuida en todas las culturas, ¿no? Todas las culturas se hierven. Incluso hay una discusión si es necesario tener alfarería para hacer comidas La de olla olla. de barro, digamos. Sí, claro, pero digamos, la cerámica es como está muy asociada al neolítico, ¿no? Sí. Bueno, se sabe que aún antes del neolítico, en el paleolítico, ya se hacían comidas que podríamos considerar de olla en troncos ahuecados, en bolsas de cuero, en fin. De la manera que se pudiera. Claro. O sea, no es necesario tener alfarería incluso. O sea, que son preparaciones, procedimientos culinarios muy antiguos. Y acá... Después empieza el tema de las nacionalidades. Claro. Acá en Uruguay, ¿qué es lo típico? ¿Qué es el típico plato invernal uruguayo de olla? ¿Cuál? ¿El puchero? El puchero, sin duda. Si te fijas en los recetarios... nosotros tenemos recetarios nacionalistas que se publican en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XX. El primero se llama La cocina oriental, es de 1904. Ese recetario se abre con puchero nacional, ¿no? La primera receta que aparece es puchero nacional. Los pucheros se distribuyen también en toda América Latina, tienen diferentes nombres, ajiacos, sancochos, diferentes nombres, olla podrida. Se consideran, todos los países latinoamericanos los consideran muy propios. Pero igual son porque bien son americanos. Bueno, ahí está. Porque sí. el sancocho es bien distinto al puchero. Sí, pero pertenecen a esta familia, te quiero decir, ¿no? Depende cómo sea, depende cuál sancocho también, ¿no? Bueno, sí, también. Claro, porque... ¿Qué es el sancocho? Vamos a aclarar porque yo, por ejemplo, no sé. Es una especie de guiso. ¿De puchero? Claro. No, pero por ejemplo, yo conozco el sancocho dominicano, que lo que hacen es, le ponen mucho tipo de cantidad de carnes distintas. Entonces, en ese Tipo de mismo... diferentes, sí. Además de Pollo, todas las cerdo. verduras que tiene un puchero, tiene pollo, cerdo, carne de res, bueno, De todo. chivo, o sea, tiene una gran cantidad de carne. Pero en el puchero en Uruguay se le pone chorizo, que es cerdo, morcilla, vaca, ¿Morcilla pollo. en el puchero? Sí, mucha gente le pone. Sí, el tradicional, el puchero.
¿Sí? Sí, sí, claro. Qué inculta. ¿Y no queda con color a morcilla? Se pone al final, ¿no? Mirá. Se pone al final. Diga Pero- salada. Salada. O Sí, salada, ¿no? sí. Con todo, Qué claro. raro que me hagan esta pregunta. Es que no, nunca en mi vida escuché que en el puchero llevaran Bueno, morcilla. pero nuestros pucheros, digamos que creemos nosotros que derivan de los cocidos españoles. En realidad, si te fijas, el puchero uruguayo tiene choclo, tiene papa, tiene boniato, tiene zapallo. Todos estos productos son americanos y no los encontrás en los pucheros de España. En los pucheros de España te encontrás garbanzos, diferentes tipos de carne, col, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, la preparación y todo es igual, pero nosotros tiene el giro Claro, y americano. además eso que decías, la preparación en realidad es universal. Es que el hombre el hombre que es ser humano, digo, ¿no? Empezó a meter en agua a calentar o algo. Y Claro, pum, porque y entró a de meter esa cosas o para sea, adentro. vos en un puchero o en cualquier comida de olla haces un uso integral de los ingredientes. Claro. ¿no? O sea, Claro. comes todo. Por eso también está muy asociada a es lo que en antropología le llamaríamos endococina, es la cocina del hogar, la cocina doméstica. Es la cocina que se prepara para la familia. No es tanto un plato festivo, ¿no? Claro, es un plato que demorás en hacer, que te lleva un tiempo de elaboración, que estás ahí. Claro. Pero justamente hoy nosotros planteábamos si las nuevas generaciones no están como revalorizando ese tipo de cocina de olla. Como que hasta hace unas décadas atrás, por supuesto que los uruguayos comían obviamente su comida de ollas, pero era como un plato más. Y hoy en día es como una... Casi nos da la gourmet. sensación que es casi, claro, Las recetas de la abuela, que digamos. llegó como Sí. a ese estatus, por eh, decirlo de alguna manera. Se está revalorizando, digamos, en respuesta al crecimiento de la cocina industrial o lista para comer o la cocina del delivery, llámenle como quieran, ¿no? Es decir, la cocina que no se prepara en la casa, hay una revalorización de los platos tradicionales de las casas. Pasa que ahí también hay un discurso de clase de por medio, ¿no? A ver. Tradicionalmente los platos, los guisos, digamos, eran considerados de clase baja. Claro. ¿No? De hecho, todavía... Plato de comida económico. Sí, todavía y que hay gente rendían que para sigue... mucha gente, sí, además. pero todavía hay gente que sigue refiriéndose a gente de clase baja como esos son guisos. No sé si lo Es han- verdad, cierto. Ta, ¿Qué es- guisa te dicen? ¿Qué guisa, por ¿Qué ejemplo? guisa? Sí, Claro, tal cual. eso es... Una manera despectiva de... Claro, porque es un discurso, Asociarlo, es un claro. discurso de clase, eso, Claro, ¿verdad? claro. Entonces la cocina doméstica, los guisos, siempre se asociaron a las clases populares, ¿no? Entonces no es distinguido si viene gente a comer a tu casa a servir un plato de guiso. Pero eso cambió. Sí, eso ha cambiado. Eso cambió. ha cambiado. Hasta los cortes, que por ejemplo en carne vos ves los programas de cocina y te explican, este corte viene de acá, que antes no se consumía mucho, pero ahora hay como una vuelta, ¿no? Claro. ¿Y qué Sí, es lo sí. que lo hizo cambiar? ¿Cuál fue el punto Y de quiebre? bueno, yo creo que es eso, que en respuesta a... Porque lo que pasa es que ahora por algo hay tantos programas de cocina y todo el mundo habla de cocina. Me invitan a mí que hace 20 años jamás me hubieran invitado a hablar de cocina. ¿cómo No. Pero ahora los cocineros forman parte de una élite, ojo. Claro. Sí, Hay sí. una revalorización de la cocina porque ahora la cocina es una actividad glamorosa, que antes no lo era. Hace unos años no. Piensa nomás. Era el cocinero, no era el 20, chef. No claro. era, El ¿no? cocinero. Pero además pasaba otra cosa. En la casa uno no cocina. Era como una pérdida de tiempo. Sí. Era casi como limpiar la casa. Sí, digamos. Claro. Sí, no estaba bien visto. No era los parte- hombres no cocinan. Ahora los hombres cocinan y se preocupan, Claro, ¿no? claro. Ha cambiado. Muchos de los grandes chefs del mundo son hombres. hoy en Eso día. siempre fue así. Sí, ya sé, pero ahora tienen como visibilidad. Ujú. Bueno, los grandes chefs siempre tuvieron visibilidad. En la Edad Media hasta llegaban a tener, llegaban a ser ordenados caballeros los chefs, los cocineros de algún rey, de algún papa, ¿verdad? Pero bueno, claro, siempre la jerarquización siempre fue masculina, ¿verdad? Porque el patriarcado existe, señoras. Entonces, siempre se consideraba que los altos puestos los tenía que ocupar un hombre, pese a que la mujer era la que cocinaba domésticamente en todos lados, ¿no? Claro. Contame una cosa, llegaron inmigrantes, eso es como inevitable. ¿Cambió un poco la comida que consumimos, la comida en general, nuestro panorama? Porque hay una oferta más grande también. Ah, decís ahora, los Sí, inmigrantes ahora, recientes. sí, Claro, sí. Mira, en 1956, 55, Sí. el ANCAP, Sí. ahora nos parecería rarísimo, ¿no? ANCAP solicita a la escuela del hogar que escriba un recetario
Sí. para que se incentive el consumo de maíz, ¿no? El maíz es una planta americana y está en todas las cocinas americanas, en todas, ¿no? Incluso en los platos emblemáticos de cada uno de los países de América Latina, el maíz participa. En el caso de Uruguay no. En este libro, en el prólogo dice, a diferencia del resto de los países de América Latina, Uruguay come poco maíz, ¿no? Seguimos comiendo muy poco maíz. Básicamente lo comemos como polenta y algún choclo que tiramos en el puchero y en alguna torta, ¿viste? El choclo y el jamón en alguna tarta, en algún Pero es de lata, ni siquiera el choclo, muy poco. Y no conocemos... en las playas no se venden como se venden en las playas de todos lados. Claro, en otros No lados. conocemos variedades de maíz. Tampoco. En el resto de América Latina hay cientos de Acá variedades. el dulce y el otro, no está. Por lo general encontrás el híbrido ese. Sí. Que no te gustó nada. Que no te gustó nada. Besilo, Exacto. besilo. Es verdad. Besilo, tranquilo. Con los inmigrantes empezaron a aparecer muchos más platos que tienen base de maíz, ¿no? Las arepas, por ejemplo, en el caso de los venezolanos. Pero también empezaron a aparecer ingredientes de otros lugares. Sí, claro. Los plátanos, La palta. las frutas, la palta. Sí. La harina pan. La harina pan. Que en realidad a mi padre le encanta y no lo encontraba y ahora está feliz. Y ahora está en por todos todos lados. lados. Claro. Pero lo que pasa es que eso responde no exactamente a la llegada de inmigrantes a Uruguay, sino a una globalización También. Importa el producto, se trae. Que también hay cosas que se ponen de moda también, ¿no? También. Ponele Sí. chía, y ahora hay chía porque ya todo el mundo lee sobre eso y tenés que consumirlo. Claro, o la ¿Cómo quinoa. pasa eso? La Que quinoa. estaba justo pensando eso. ¿Cómo sucede que de repente se pone de moda, muy de moda, algo que es milenario? Y tiene trayectorias muy diversas según... en el La caso- maca, por ejemplo, también hasta hace poco, ¿no? ¿Cuál, perdón? La Maca. maca. Ajá. En el caso de la quinoa, por ejemplo, el Salón del Gusto, el Salón del Gusto es una cosa que organiza Slow Food en Italia y llevaron la quinoa. Slow food es un movimiento, vamos a contar, un Sí. movimiento que es comida lenta, o sea, ¿qué es esto? Justamente es volver a lo natural, sacar los Ser procesados consciente y de lo que volver uno se a... alimenta. Incluso plantean, hay una cosa que es una idea de Slow Food, que es kilómetro cero, que es consumir aquellos productos que fueron producidos a menos de 100 kilómetros del lugar de consumo. Claro, porque el tema del transporte también genera contaminación medioambiental y gasto de energía. No, y evitar intermediarios y grandes cadenas de comercialización y todo eso. Eso es un movimiento que en Europa tiene mucha fuerza, en Uruguay no tanto, pero en Europa tiene mucha fuerza. Pero acá también tiene sus Sí, buenos pero representantes. allá es más. Incluso hay restaurantes que tienen el sello de Slow Food, si son kilómetro cero y esto. Descubren la quinoa en el Salón del Gusto, les encanta, les parece genial y empiezan a consumirla. Y eso tiene después una consecuencia muy lejana en los Andes, que es donde muchas poblaciones indígenas tenían su sustento diario en la quinoa, pasa a ser un producto costoso y les genera un desbalance para los indígenas. ¿En de serio? los Andes. Claro. Por ejemplo, eso es un caso. Pero como ¿no? un desbalance, o sea, ellos... Y sí, porque imagínate, Sí. cuando empezó a valer la lengua, nosotros hacíamos lengua a la vinagreta y todo eso, ¿no? Sí. Cuando lo empezaron a comer los japoneses no encontrabas lengua y la tenías que pagar un dineral. Antes era más barato. Quedó como producto de exportación y vos te quedaste para el consumo Claro. interno. Si querías conseguir, carísimo. Claro. O sea que le generamos eso a los que producían Nosotros y no consumían exactamente, pero quinoa. Europa sí se lo generó. ¿Qué problema? Mirá vos. Claro, o sea, son ese tipo de cosas que se ponen de moda, ¿no? Dice, todo el mundo quiere comer quinoa. En el caso de Uruguay, yo lo que estuve investigando es una cosa rarísima, porque, por ejemplo, la gente que sabía preparar quinoa eran peruanos o bolivianos, ¿no? Muchas casas, digamos, de buen pasar tienen empleadas domésticas de Perú y Bolivia, Cierto. que son Es las que les cierto. preparan la quinoa, ¿no? Entonces entra por debajo. ¿No? O sea, el gusto viene desde arriba, pero la preparación viene desde abajo, ¿no? O sea, Y vino Es también con el increíble furor eso. de la gastronomía peruana también. claro. Que Sí. en realidad se puso de moda hace unos años y en realidad antes no quiere decir que no fuera buena, pero por lo menos no era tan No. visible en el mundo entero. De No, golpe claro. hoy la gastronomía peruana es... Se puso de moda porque Fujimori hizo muchos esfuerzos para que se pusiera de moda, porque él dijo, a Perú lo conocen en el mundo por
el Machu Picchu y Sendero Luminoso. Yo quiero que lo conozcan por Machu Picchu y su gastronomía. Y empezaron a trabajar en lo que se llama gastrodiplomacia, que es el branding del país, y empezaron a trabajar. Y vaya si lo lograron. No, claro. sí, de hecho cuando vas a comprar un pasaje, lo primero que te dicen es el circuito gastronómico que tenés que hacer sí o sí para decir que estuviste en Perú. Claro, muchos países están trabajando su forma. ¿Nosotros podemos hacer Estamos eso? Porque Estaba Perú pensando en es mucho eso. más rico, ¿no? Desde el punto de vista Tiene- de la tiene- diversidad Exacto. de su gastronomía y tiene muchas influencias más exóticas y como más Power. distintas, digamos, que las nuestras, que son como más homogéneas de alguna manera, o eso pienso yo. Es lo americano y Perú lo tiene la europeo. costa, tiene la sierra, Por tiene eso, la selva. nosotros o sea, no. Está, y aparte le damos como mucho la espalda al mar, como siempre dice Sofía. Entonces digo, podemos hacer un circuito gastronómico así como que digas. Pero Uruguay nos volvemos se promociona en el mundo a través de un paseo por los sentidos, que es un programa del Ministerio de Turismo, y lo hace a través de la carne. Yo estuve en la Expo de Milán. Ay, pero la carne qué aburrido, solo la carne. No, pero bueno, pero Bueno, ahora te pero- gustará porque estás acostumbrada. ¿Y Pero lo para vende nosotros bien? ¿Uruguay lo vende bien eso? Súper bien. Súper bien. En la Expo de Milán fue en el año 2015, creo. El restaurante más visitado y que recibió las mejores críticas fue la parrilla de Uruguay. Uruguay Ta, pero Natural. hay algo más además. Sí, claro. Porque entiendo lo que dice, vale. A ver, vos hablas de la gastronomía, uno habla de la gastronomía peruana, de la gastronomía brasileña, de la gastronomía chilena, no importa. Y hay como un montón de una variedad Oferta. muy grande, hay una oferta enorme. Y en Uruguay siempre da la sensación que nos quedamos como la carne. El asado, o sea, la parrilla. Sí, sí, Que sí. yo sé sí. que vos la querés fuerte. No. Yo trato No, de analizar. a mí no me- Pero no, más allá de la carne, digamos. Lo que pasa es que ¿Qué podríamos lo que explotar? pasa, y bueno, lo que pasa es que la carne tiene muchos significados en Uruguay, Sí. ¿no? Significados identitarios, significados económicos, significados históricos, ¿no? Entonces, la carne es muy importante para los uruguayos. Sin duda. Por lo tanto, cuando Uruguay se presenta al mundo, digamos, y emplea esta retórica turística que termina siendo una retórica nacionalista, la carne es importante. Hay gente ahora que está planteando trabajar con los frutos nativos, ¿no? El guayabo, el arazá, arazá, la sí. pitanga, el butiá, Butiá. por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo al subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, diciendo, puede ser una oportunidad para diversificar, precisamente por esto. Claro. Bueno, nos los vamos a inventar bastante, porque no tenemos una tradición sobre esos frutos nativos. ¿Y se está trabajando sobre eso? Ahora, si vos te fijás en los restaurantes que están sobre todo instalados en la franja costera, desde, no sé, Canelones hasta Rocha, ¿no? Sí. Te vas a encontrar que hay mucho butiá, que hay mucho arazá, que hay mucho guayabo, que hay mucho cangrejo sirí, que hay mucho camarón mirá de el las sirí. lagunas. ¿En serio? Mirá, el sirí, yo lo comí en Sí. Brasil. Camarón Yo de también. baliza. Qué cosa Sí, más qué rica el rico. boliño Pero- de sirí. Sí, sí, Pero casquiña de en sirí. en Punta del Este podés comer cangrejo sirí. Hay un restaurante que es muy tradicional, que empezó en La Paloma en los años 70, cuyo icono es un cangrejo sirí. Claro, debe ser que cuando vos vas a Brasil, la casquiña de sirí lo encontrás en una palapita o algún lugar medio más económico. Creo que una casquiña de sirí en Punta del Este debe salir $10.000. No, en serio. Es cierto Porque es eso. como muy Es exótico. accesible. Yo Las comí caquiñas mucho. y los boliños. Claro, los boliños claro, yo comí la son casquiña que me encantó. pero en los puestos de la playa de Punta del Diablo encontrás croquetas de sirí. Sí. Claro. Yo no y, he ido a buñuelos de Punta. algas. Buñuelo de algas, sí. Buñuelo de algas, sí. Y- Y camarón de baliza, que es el mejor, ¿no? Por lejos. de balizas o de la Laguna de Rocha, que es muy La buena. Laguna también. de Rocha es muy buena. Son salvajes, son muy sabrosos por eso. Claro. Los que consumimos, si no, son de piscifactoría. Nosotros Sí, hicimos claro. un informe en Vespertinas hace ya un tiempo justamente sobre los frutos nativos y una de las problemáticas porque nos preguntábamos lo mismo, si en realidad eso podía ser una ventana para Uruguay para empezar a exportar, porque eran frutos que en otros lugares podían ser muy valorados también por sus características, por la vitamina C, por sus distintas condiciones. Y uno de los problemas son los pocos productores de esos que hay. Cada vez hay más. Cada vez Cada hay un vez hay más. crecimiento. Sí, porque hace muchos años que viene trabajando Beatriz Viñal en la Facultad de Agronomía de la Estación de Salto, en la domesticación de estos frutos nativos. Porque lo que tienen estos frutos nativos, nosotros cuando comemos frutas que tienen
milenios y siglos de domesticación, ¿no? Una manzana, un durazno, lo que sea, hay mucha domesticación, Claro. ¿no? En cambio, estos frutos lo que tienen es que son muy desiguales, maduran incluso en el mismo Hay árbol tiempo, en claro, distinto claro. tiempo, Es cierto. el carozo es muy grande, tienen poca pulpa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, lo que se busca con la domesticación es estandarizar esa producción. Claro. Una vez que está estandarizada, los cocineros empiezan y hay una producción permanente, los cocineros entonces empiezan a ¿Eso disponer lleva de esos muchos productos. años estandarizar? Y si eso lleva, porque son los tiempos de la Seguro, naturaleza. no Y puedo- también que la población los conozca, porque me acuerdo que en aquel informe fuimos al Parque Rodó, por ejemplo, y había guayaus, y había Claro, hay arazá, hay por toda la están ciudad. ahí, y en realidad los podés, si querés, los podés arrancar, lavar en tu casa o no, y comer el fruto No, y además- en el parque, y ni siquiera se sabe que está. Es curioso porque, por ejemplo, así como nosotros comemos dulce de leche y nos parece que es como Lo máximo. ¿no? Lo máximo y que es lo que Sí. nos identifica. En Nueva Zelanda lo que comen en cada desayuno es un dulce de guayabo del país, guayabo uruguayo, que se le llevó un botánico primero a Los Ángeles y de ahí viajó a Nueva Zelanda y es la industria. increíble. es ¿En un- serio? Y acá no se llama comemos feijoa. nada. Y hacen hasta vino, un vino blanco, ¿no? Que se parece ¿De mucho al chardonnay, guayabo? de guayabo uruguayo. Claro, porque ellos es el lo mismo desarrollaron, lo clima y es lo domesticaron y lo consumen. Nosotros, Estamos durmiendo. Pintados. hay gente Se trabajando nos fue un hijo ahí, se nos fue un hijo. Ay, se es dio. terrible. Se pero nos hay fue un gente hijo. trabajando en el línea o en la Facultad de Agronomía con esto. Claro. O sea, hay trabajo sobre esto. Y volviendo a los guisos, hay alguien por acá, un televidente, que nos decía, el mondongo es uruguayo. Yo, viste, estoy con el tema de las nacionalidades, a mí me Sí, preocupa. vos querés ponerle Esa es mi bandera, preocupación. ponerle Ahí banderita. está. El mondongo es uruguayo, me parece, dijo un televidente. ¿Es así? Los callos Sí. en España son muy tradicionales, los callos a la madrileña son muy, muy tradicionales. Y es lo mismo. Y la buceca toalla en esa. Italia es muy, muy tradicional, sobre todo en el norte de Italia. No. Se consumen mucho también allá. Pero también son uruguayos, porque las cosas pueden ser compartidas. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece el pan? ¿A quién le pertenece el vino? No es de una No, nación pero en el dulce particular. de leche es uruguayo, eso no es. Pero además igual nosotros preparamos el mondongo con porotos. Y ahí es una forma de prepararlo que de repente es más Sí, nuestra sí, que... sí, Es una de las variaciones. Pero claro, del son tema de la cosas nacionalidad. compartidas, o sea que nosotros lo sintamos uruguayos, está muy bien, porque Claro. lo venimos consumiendo y preparando desde hace generaciones y generaciones, pero un español y un italiano también lo van a considerar propio. Claro. Está bien. De todas formas, viste que. Ay, perdón. te No, corté. dale. No, que hay una diferencia. Estamos hablando de a nivel países del exterior más Uruguay. Pero también hay como una diferencia entre lo que es la ciudad y lo que es el campo. Iba a preguntarle Va, justo se va a pasar estamos en eso, está. sintonía. Ojo con las sincronías, ¿eh? No, te iba a preguntar si hay una comida del medio rural que no tenemos ni idea en la capital. Sí, ¿Cómo claro, en por esa línea? supuesto. Por supuesto, y por lo general muchas cosas pasan por lo dulce. A ver. Pensando en guisos también. Sí. Capaz que nosotros, los montevideanos, no estamos muy acostumbrados, pero es muy tradicional en las zonas rurales hacer guiso de sangre. ¿tá? Cuando se carnea un animal, se hace guiso de sangre, que es como una... Puro hierro. Por decirlo de alguna manera, porque Sofía y yo quedamos así. Sí. Eso se llama sangonacho en algunas zonas, viene del italiano sanguinacho, es un postre también es un postre, es dulce, en Italia, sanguinacho, ahora está prohibido por reglas bromatológicas de Sanitaria, Italia. claro, sí. No lo dejan, pero la gente lo sigue consumiendo igual. Pero ¿cómo es? ¿Pero qué es? Ay, ¿cómo Cuando se hace? carnea un animal, Sí. obviamente la sangre no se desaprovecha, se usa y se hace. ¿Y pero qué O sea, hace? ¿Se cocina es como una especie de la sangre que morcilla, va pero sin del la desangrado? tripa, claro. Es un... ¿Y queda que, pero como una cosa como si fuera un dulce, una cremita? No, puede ser dulce o salado. En algunos casos, si vas en la frontera con Brasil, que hay muchas cosas que se compran de contrabando, Sí. yo qué sé, le ponen coco, le ponen chocolate, le ponen cáscara de naranja, como si fuera una morcilla dulce. Yo diría que a mí cuando me inviten no me avisen. ¿De dónde viene esto? No, claro, ¿dónde viene esto? Porque cabe la posibilidad que diga muchas gracias, pero paso. Eso es una cosa muy tradicional. Las albóndigas o los pasteles dulces de carne, ¿no? Yo llegué a registrar recetas, estaba Nico Pérez con unas señas que hicieron un recetario para festejar los 125 años del pueblo.
Y yo estaba hablando con ellas y les preguntaba por las albóndigas dulces. Y una me dijo, 1 kilo de carne, 1 kilo de azúcar. Guau. ¿No? Entonces, a todos nos parece Son un disparate. dulces. Son dulces. De verdad, dulces en serio. Entonces, Una bomba. otra dice, ay, yo no le pongo tanto, yo le pongo medio kilo. Sigue siendo... Bueno, si le ponemos azúcar al pastel de carne, ¿por qué no se podría hacer La- albóndigas dulces? las ¿no? albóndigas Pero dulces... es mezclado, o sea, mezclás la carne picada con el... Las albóndigas dulces son muy tradicionales. Recuerdo a otra señora que me dijo, yo en mi vida hice albóndigas que no fueran dulces. Yo no comí nunca. ¿No? Claro. Albóndigas Yo comí dulces. con pasas. Con pasas. Con pasas sí, pero es como un detalle. Claro, Pero no con no tanta así. azúcar. En muchas ocasiones lleva mucho azúcar. Después, otro tipo de carnes que nosotros no comemos, el uso del charque. ¿Carne de lagarto? Carne de lagarto, de ranas, de aperiá, de carpincho, un montón de cosas, ¿no? Que hay una diversidad en el campo que nosotros no accedemos porque, claro, no hay bichos salvajes y nosotros no los consumimos. ¿Y el estofado, el ensopado? El ensopado. Pasa que esto está cambiando radicalmente en el campo, porque vemos hay una transición nutricional en la zona rural y hace unos años, cuando yo iba al campo habitualmente, el ensopado era un clásico, ¿no? Claro. Sí, claro. Ahora se comen hamburguesas congeladas con puré de papa de bolsa. Ay, no, por favor. No. Bueno, porque está impactando en el campo, en las zonas rurales, la comida industrial. Claro. O toman una leche chocolatada. Seguro. Claro, cambió. O muchas cosas enlatadas, ¿no? Que antes no las encontrabas, pero ahora las encontrás cada vez más. Entonces hay un cambio, obviamente. En los últimos años han pasado muchas cosas. Nosotros estamos tratando de ir hacia ahí y ellos están como... Exacto, Bueno, pero- exacto. Hay muchos cambios y obviamente va a seguir porque esto se mueve, es muy dinámico. Por ejemplo, el carbón para el asado no. La leña. Pero Y con no, sí o no. anda a un supermercado, un lugar donde vendan leña y vas a ver que está el atado de leña y al lado la bolsa, La bolsa de carbón. que ¿Qué es más la que se rápido? usa. ¿Qué vas a Sí, hacer? ya está Bueno, integrado. Ya está integrado. Placer recibirte. Gustavo, un placer. Muchas gracias. Gracias por la Gracias, charla. por favor. La próxima comemos, ¿eh? Sí.